Procedimiento de diseño. Como complemento del diseño de tapones de cemento, existen una serie de variables que deben ser acotadas para proporcionar el ambiente más favorable para que el tapón de cemento alcance su objetivo. Para la mejor comprensión y guía que facilite la toma de decisiones necesarias para acotar las variables, presentaremos el procedimiento a seguir con cada una de ellas, las cuales son las siguientes: temperatura de prueba, condiciones geométricas del hoyo, condiciones y propiedades del lodo, comportamiento de los geles en el cemento, propiedades de los espaciadores, propiedades de la lechada, propiedades de la píldora base y finalmente colocación y desplazamiento de la lechada. En primer lugar, determinaremos las consideraciones relativas a la temperatura. Definir la temperatura de prueba de espesamiento es crucial para alcanzar un óptimo tapón de cemento. Si la temperatura utilizada en la prueba resulta mucho mayor que la real del pozo, los riesgos de contaminación son mayores y el desarrollo de resistencia a la compresión puede no ser el deseado en los casos de tapones de desvío. Ahora bien, el tiempo de espera, WOC, por el desarrollo de la resistencia apropiada se incrementa y cuando se baja la sarta de perforación, el cemento todavía puede estar blando. Ahora bien, si la temperatura asumida resulta muy baja comparada con la real del pozo, entonces la tubería puede quedar atascada por espesamiento prematuro. Por consiguiente, la escogencia de la temperatura de prueba de espesamiento depende de las condiciones en que se encontrará el pozo previo a la cementación. Si el pozo es circulado para acondicionar y remover revoque del lodo, como se hace en las cementaciones primarias, entonces se puede utilizar la temperatura circulante, mejor conocida como BHCT, y para el patrón de calentamiento se recomienda el patrón de liner o el patrón modificado calculado por el operador. Caso contrario, si el pozo se encuentra en reposo, la temperatura de la cara de la formación y los fluidos que estén en él tendrán una temperatura muy cercana a la temperatura estática, mejor conocida como BHST del pozo. En estas circunstancias se recomienda utilizar la temperatura API del fosamiento, lo mismo que el patrón de calentamiento. En cuanto a las consideraciones de diseño relativas a las condiciones del hoyo y formación, se debe definir lo siguiente: colocar la lechada de cemento en un hoyo que tenga presencia de cavernas o un diámetro excesivamente grande al diámetro utilizado en los cálculos del volumen de tapón resultará en un tapón con altura reducida, que en muchos casos puede ser insuficiente para el logro del objetivo que se busca con el tapón. Adicionalmente, la remoción del lodo de las zonas cavernosas es casi imposible de lograr independientemente del volumen del espaciador y de cemento utilizado. Por estas razones es imperativo conocer la geometría del hoyo antes de proceder a realizar la cementación. Por tanto, se sugiere correr un registro caliper de al menos 4 brazos u otro caliper superior. Si la zona donde deseaba colocar el tapón es muy irregular, debe desistir colocarlo en esa zona y debe escoger otro con geometría regular. En caso de tapones de desvío, la escogencia de la zona donde se debe colocar el cemento debe ser preferiblemente de baja resistencia, de manera que facilite el cambio de dirección de la sarta de perforación del cemento hacia formación. Por este motivo se recomienda conocer la litología de la formación previo a la cementación. Finalmente, en lo posible, escoger zonas de areniscas o calizas fáciles de perforar. En cuanto a las consideraciones relativas al lodo, podemos decir lo siguiente. La contaminación con lodo es la causa principal de fallas de tapones de cemento. Por tal motivo, se debe extremar las aplicaciones de medidas que tiendan a minimizar el grado de contaminación. Es recomendable tener muestras de lodo provenientes del pozo para realizar pruebas de compatibilidad y efectividad de los espaciadores para atacar y disolver revoques de este lodo en particular. Si las condiciones del pozo lo permiten,
previo a la cementación, al igual que en las cementaciones primarias, y como ya se ha mencionado previamente, se debe acondicionar el lodo para remover lodos gelificados y semideshidratados. También, en lo posible, se debe reducir el revoque mediante utilización de raspadores en tubería y movimiento de esta. El lodo debe ser lo más estable posible, por tanto, antes de finalizar el acondicionamiento, se debe circular lentamente para homogeneizar las propiedades y asegurar con esto que el pozo esté totalmente controlado sin presencia de gas ni entrada de otro fluido de la formación, así como tampoco debe haber pérdida de circulación. En otro orden de ideas, cuando hablamos de las consideraciones de diseño relativas a la gelificación de la lechada, debemos destacar lo siguiente. Uno de los problemas colaterales de la cementación de tapones consiste en que el cemento puede gelificar aceleradamente una vez finalizado el trabajo de desplazamiento, trayendo como consecuencia que la tubería quede con cemento internamente o peor aún, que quede atascada en el cemento. Para asegurar que este problema no ocurra, se debe realizar pruebas de laboratorio que permitan evaluar cualitativamente el comportamiento del cemento en estado estático. Ahora bien, una prueba sencilla consiste en detener la prueba de espesamiento una vez pasado el tiempo de colocación y desplazamiento de este. Por tanto, el tiempo de parada varía entre 10 y 20 minutos para simular el tiempo que podamos tardar o que pueda tardar entre finalizar el bombeo e iniciar a sacar la tubería. Luego de reanudar el movimiento en el consistómetro para observar cualitativamente el desarrollo de esfuerzo de gel, ahora bien, por lo general se va a observar un movimiento brusco, pico de consistencia debido a la inercia del cemento estático y fuerza del rotor. Pero inmediatamente esta rigidez inicial se rompe y el cemento alcanza un grado de consistencia que va a servir para la evaluación de la siguiente manera. Si la consistencia final es igual o mayor, pero con un diferencial de incremento menor de 20 Birden, entonces debemos tener problemas de sacar la tubería del cemento. Disculpe, no debemos tener problemas de sacar tubería del cemento y sin taponamiento interno de esta. Caso contrario, si el diferencial de incremento de consistencia es mayor o igual a 20 Birden, entonces existe gran probabilidad de que se atasque la tubería. En cuanto a las consideraciones relativas a los espaciadores, cabe destacar que estos deben ser reactivos con el revoque del lodo y tener poder de disolución de los polímeros de este, para así de esta manera romper con el enlace de estos en la matriz de revoque e iniciar el desprendimiento de los sólidos. Ahora bien, para asegurarse de que el espaciador es el apropiado, se deben realizar pruebas de remoción de revoque y compatibilidad entre el espaciador y el lodo. De igual manera, las propiedades reológicas y de peso del espaciador deben seguir los principios establecidos para el acondicionamiento y remoción del lodo en función del perfil de velocidad del flujo que alcanzarán los espaciadores, es decir, utilizar lavadores si se requiere flujo turbulento, donde el diferencial de densidad, parámetro reológico y GL no resultan importantes. Ahora bien, si los espaciadores se van a remover en flujo laminar superior o inferior, entonces sí debe considerarse lo siguiente, como por ejemplo, diferencial de densidad positivo que ayude por fuerza gravitacional a empujar el lodo hacia afuera, viscosidad y puntos cedentes mayores que la del lodo, en flujo laminar o tapón, para tener propiedades de acarreo óptimas, pero menores que las del cemento, y desarrollo de geles mayores que la del lodo para evitar percolación del lodo en estado estático. Esta gráfica permite evaluar el comportamiento de la remoción del lodo en función del diferencial gravitacional y del desarrollo de esfuerzos de GL entre dos fluidos, en este caso, cemento-lodo.
En el caso que el desplazamiento se realice en flujo laminar inferior, o a veces conocido como flujo tapón, para cumplir con esta limitante, la velocidad del fluido desplazante no debe ser mayor de 90 pies por minuto. Nótese que el diferencial de geles debe ser muy alto para alcanzar un 100% de remoción, cuando el fluido desplazante es de densidad igual o menor que el del fluido desplazado. Cuando el diferencial gravitacional es mayor de 1 y hasta 4, se puede alcanzar una remoción del 100% con un diferencial de GL bajo, por lo general menor a 18 libras fuerzas por cada 100 pies cuadrados. Cuando el diferencial de densidad es mayor de 4, este diferencial de GL no tiene incidencia para alcanzar el 100% de remoción. En cuanto a las consideraciones relativas a la lechada, podemos decir que se deben definir o se debe utilizar entre 500 y 800 pies de tapón, dependiendo de la dureza de la formación y el tipo de lodo. Por lo general, formaciones duras y lodos base aceite requieren de mayor altura de tapón. Ahora bien, si el hoyo está fuera de dimensiones y hay presencia de caverna, debemos utilizar entre 25 y 50% de exceso. En cuanto al tiempo de espesamiento, debe estar entre media a una hora por encima del tiempo de operación, el cual se estima sumando el tiempo de bombeo más el tiempo sacando la tubería del cemento. Seguidamente debemos utilizar lechadas viscosas de alto punto cedente y que desarrollen esfuerzos de gel rápidamente. Si es posible, utilizar lechadas tixotrópicas. Adicionalmente, optimizar la microestructura del cemento que permitan incrementar y acelerar el desarrollo de la resistencia a la compresión mediante el incremento de la densidad de empaquetamiento. Seguidamente, el rango de densidad puede variar entre 15.6 a 17.5 libras galón. Finalmente, debemos utilizar tanques homogeneizados debemos utilizar tanques homogeneizadores para preparar la mezcla. En cuanto a las consideraciones relativas a una píldora viscosa, debemos utilizar la densidad de esta píldora debe estar entre 0.1 y 0.5 libras galón por encima del peso del lodo. Adicionalmente, debemos utilizar entre 25 a 30 libras barril de bentonita como máxima concentración para obtener una píldora de alta viscosidad. Es importante recordar que el exceso de bentonita puede ser perjudicial por el exceso de viscosidad. En cuanto a las propiedades reológicas, deben estar cercanas a viscosidad plástica mayor o igual a 60 centipoise y el punto cedente menor o igual a 125 libras por cada 100 pies cuadrados. En cuanto al volumen de píldora, debe ser aproximadamente el mismo que el volumen de cemento a utilizar. Adicionalmente, la píldora debe colocarse en el hoyo siguiendo el procedimiento de tapón balanceado y debe utilizarse la herramienta divergente para minimizar la contaminación. En cuanto a las consideraciones relativas al bombeo, debemos utilizar la técnica de tapón balanceado o plug catcher siempre y cuando coloque la herramienta divergente. Posteriormente podemos desplazar el espaciador en flujo turbulento a bajo caudal, si es posible. De lo contrario, hacerlo en flujo tapón. Ahora bien, se debe desplazar el cemento en flujo tapón en bajo caudal o con bajo caudal. Adicionalmente, resulta importante rotar la tubería mientras el espaciador y el cemento se están moviendo. No hay que reciprocar. Seguidamente, después de colocado el tapón, evitar la perturbación del cemento lo más que se pueda. Por ende, se debe sacar la tubería lentamente. Se sugiere entre 4 y 5 minutos por cada pareja. Adicionalmente, utilizar una cola de poco diámetro y de tubería lisa. Utilizar centralizadores desde la parte baja de la tubería hacia el centro. Utilizar raspadores rotativos. Adicionalmente, permitir un tiempo generoso de espera de 12 a 24 horas para bajar a tocar el tope del cemento. Y finalmente, agregar más tiempo para comenzar el desvío. Por lo general, 4 horas adicionales por cada hora de tiempo de espesamiento.